Hoy día vamos a conversar un poquito de un personaje que probablemente, no seguramente, usted no conoce. Se llama Karl von Clausewitz. Clausewitz es un hombre nacido en 1780 y muerto en 1831, muy joven entonces. Fue un general prusiano, estuvo en las guerras napoleónicas, por cierto, y es un hombre que escribió un libro que es como la Biblia de la teoría militar, de la teoría de la guerra. El libro se llama precisamente Der Krieg, o más exactamente Vom Krieg, de la guerra, acerca de la guerra, en otras palabras. Es una teoría de qué es una guerra, cuál es la naturaleza de la guerra, y más allá de... No es un recetario táctico, digámoslo así, de formaciones, de despliegue, sino que es un análisis bien filosófico, bien hegeliano. Hegel estaba de moda en esa época, acerca de la naturaleza de la guerra. Y lo quiero mencionar porque forma parte de lo que podríamos llamar la categoría de esos pensadores que en otras tradiciones culturales llaman los pensadores duros, los pensadores que, por ejemplo, como Maquiavelo, que ven las cosas como son y no convierten su análisis de las cosas en una agenda valórica personal, en un evangelio de ninguna clase. Simplemente observan lo que es y examinan sus leyes de funcionamiento. Y esto es lo que hizo Clausewitz, que era un hombre que tenía una experiencia práctica. Él participó, como les dije, en las guerras napoleónicas, donde a los prusianos les fue bastante mal en general, dicho sea de paso. Fueron barridos del mapa en varias batallas famosas. Él examinó la guerra de una manera filosófica, analítica, bastante hegeliana. Es el autor de una famosa frase que usted quizás la ha leído, la ha escuchado por ahí, que dice: la guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, en la lucha universal de las sociedades por el predominio, por la hegemonía o por defender lo suyo, la política es la parte que cuando eso se intenta hacer con tratados, con conversaciones, con diplomacia, y la guerra es cuando eso se lleva a otro lenguaje, el lenguaje de las balas y los disparos. Eso es todo. Y de hecho, si uno observa el desarrollo de todas las guerras de las cuales hay documentación, uno observa que el proceso es más o menos ese. No empiezan de inmediato los tiros, sino que empiezan las presiones, empiezan los intentos de llegar a acuerdos que naturalmente las partes quieren que sean beneficiosas, a veces en forma exclusiva para ello. Se intenta resolver políticamente, en otras palabras, sin que se esté usando directamente la fuerza, aunque siempre en la diplomacia y en la política la fuerza está ahí en el bolsillo. Digamos, todo el mundo sabe cuando están sentados en la mesa que hay unas pistolas amartilladas debajo de la mesa. Y una nación que no tiene fuerza militar, políticamente y diplomáticamente queda muy débil y simplemente prácticamente se la convoca para que firme la rendición, por así decirlo. Clausewitz, el libro lo leí hace un montón de años, lo tengo por ahí, y es bien entretenido e interesante por la manera como él observa el proceso de la declaración de guerra, y en términos generales cómo tiene que llevarse a cabo una guerra para cumplir con su objetivo, que es finalmente imponer la voluntad a otra nación. Y les digo que el libro de él todavía se estudia en las academias militares. Es una especie de clásico, es como, no sé, es como estar estudiando biología. Probablemente en algún momento, en algún currículum va uno a tener que leer la evolución de la especie de Darwin. Lo mismo sucede con este libro que ha sido traducido a montones de lenguaje, ha sido publicado N veces, y él, a pesar de que escribió en una época con una tecnología militar absolutamente para nosotros superada, estamos hablando de una época del siglo XVIII, la guerra se libraba básicamente con el fuego de mosquetería, de la infantería, la caballería con sus sables y la artillería, eso era todo. En eso consistía la batalla. Por supuesto estaban los elementos logísticos, lo que se llama la intendencia, pero imagínense, no había guerra aérea, ni guerra submarina,
ni artillería a largo alcance, ni armas nucleares, ni armas personales tan eficaces como las que hay ahora, ni nada de todas esas cosas. Pero los principios básicos de la guerra él no están muy lejanos a los que están usándose ahora. Él parte con definiciones súper sencillas. Dice que la guerra es un acto de fuerza para obligar a nuestro enemigo a cumplir con nuestra voluntad. Así de simple. Y la frase esta, la guerra es meramente la continuación de la política por otros medios, o podríamos decir también al revés, la política es la continuación de la guerra por otros medios. En cierto sentido es así porque vamos siempre alternando una cosa con otra en las relaciones entre las naciones. Él decía que la guerra es una trinidad compuesta por los siguientes elementos: violencia, odio y enemistad. Y él se metió en algunos elementos, podríamos decir, de tipo estratégico y táctico. Algunos de ellos no los he olvidado. Es un libro muy grueso, entre paréntesis. Él decía que una guerra puramente defensiva es una guerra perdida de antemano, porque uno no puede ganar una guerra defensiva. En el mejor de los casos puede simplemente contener al enemigo, pero se está corriendo el riesgo que en algún momento ese enemigo pueda romper la línea defensiva y ya no hay nada más que hacer. Eso es un principio básico de la guerra, que los cordones defensivos son una... Es como en el fútbol, ¿no? Un equipo que entra puro a defenderse, al final le hacen un gol y se acabó, no hay nada más que hacer. Él explicaba cómo funciona, cómo se vive, por ejemplo, el campo de batalla, cuando empiezan, en esa época, ¿no?, las líneas de infantería a acercarse al frente, propiamente tal, y empiezan a sentirse los primeros impactos de las balas pegando en el suelo todavía. Recordemos que cómo se combatía en esa época. Se acercaban, ustedes lo ven, han visto en la película El Patriota, esa de Mel Gibson, ¿no?, que trata de la guerra de liberación, la guerra de independencia americana. Se acercaban dos líneas de infantería marchando, y después voy a explicar por qué se hacía así y no de otra forma. Ahora parece absurdo esto de que vayan caminando así a pecho descubierto, que no haya un intento de usar el suelo como cobertura, que vayan así en línea y se pongan frente a frente, 50 metros de distancia, y se empiezan a disparar unos a otros. ¿Cómo es posible eso?, dice usted. Bueno, por el tipo de arma. El mosquete era un arma que tenía un alcance muy reducido, un alcance efectivo a lo más de 80, 90 metros, 100 metros quizás, no más. Más allá la bala ya no tenía capacidad de penetración y perdía dirección también. Llevar a la gente marchando a hacer eso, para disparar en masa, era la única forma de obtener alguna eficacia. Si usted soltaba a esa gente y le hubiera dicho, por ejemplo, entren en guerrillas, dispérsense, lo que habría pasado es que se les desvanece el ejército, porque esos ejércitos estaban formados básicamente por tipos reclutados, la mayor parte de ellos, muchos de ellos a la fuerza. Otros estaban ahí, eran profesionales, pero habían sido reclutados a la fuerza quizás hacia 20 años atrás. Y en batallas que a ellos no les concernían. Estamos hablando de épocas en que estos soldados no eran ciudadanos de una nación con la cual ellos tuvieran una identidad emocional, intelectual. Eran soldados de un reino que era como un fundo. Entonces, ¿qué clase de identidad, qué clase de relación emocional como para disponerse al sacrificio por la patria si no existía el concepto de patria propiamente? Podía haber un apego de ese soldado, si ustedes tomaban esos soldados y examinaban de dónde venían de algún pueblecito, venían de alguna región donde los habían agarrado en un camino para reclutarlo, y probablemente tenían un apego local simplemente a su terruño. Pero no tenía el concepto de nacionalidad, de ser parte de una Estado-nación del cual uno es ciudadano. Eso es posterior. Estos soldados eran simplemente unos tipos que los ponían ahí a disparar por el rey, ni siquiera por el rey, los ponían a disparar simplemente, los llevaban ahí porque eran mercenarios, porque eran soldados enganchados a la fuerza. Entonces no era gente que estuviera dispuesta a sacrificio así como así. La única forma de poder usarlos era mantenerlos empaquetados en grupos macizos donde no se puede ir a ninguna parte.
usted va marchando y tiene que seguir marchando porque los oficiales van atrás con la espada en la mano y usted tiene que tenerle más miedo al oficial que al enemigo. Esa era la teoría. De ahí una famosa frase de Anatole France en algún libro donde decía uno de sus personajes que la táctica consistía en el arte de disponer en el terreno las tropas de tal manera que no pudieran arrancar. Y eso es bastante cierto. Entonces se acercaban estas líneas de infantería y se disparaban. Estaba también la artillería, que tenía un alcance mayor. Olvídese de las películas donde usted ve estas batallas donde se ve que dispara la artillería y explotan en el suelo los obuses. No existía eso, no es así. La mayor parte de la artillería disparaba tiro sólido, o sea, simplemente una pelota de metal cuya capacidad destructiva consistía en que eran capaces de mutilar o matar a un montón de gente en su trayectoria, digamos como una pelota de un juego palitroque. Esa era la... Habían algunas pocas bombas explosivas, pero en general el tiro era tiro sólido y bueno, pues bastante destructivo. En otros casos se usaba lo que se llamaba el canister, que eran casos en que la infantería estaba cerca de la artillería, entonces la artillería cargaba, en vez de una bola de fierro, cargaba un tarro, pues de ahí viene canister, un tarro cargado lleno de bolas de acero más chiquitas, de bolas de hierro, no de acero, algo así como un cartucho de perdigones, pero imagínense unos perdigones mucho más grandes, como una pelota de ping-pong, y claro, eran súper destructivos, salía como una descarga de escopeta y podía matar a un 20, 30, 40 tipos de un paraguaso. Y por consiguiente, bueno, las tácticas tenían que ver con eso de mover masas de infantería y ponerlas a disparar unas a otras. Fíjese que hasta la Guerra Civil Americana, y ustedes pueden haber visto un montón de películas en que sale eso, la táctica era esa: grupos de hombres marchando en pelotón, en batallón, en columna o en línea, normalmente en columna, luego desplegándose en línea y disparándose unos a otros. En el caso de la Guerra Civil Americana se disparaban de un poquito más de lejos porque ya en esa época se había desarrollado una pequeña mejora en el mosquete, que disparaba una bala que se llamaba Minié, por el nombre de un señor que la inventó. Era una bala, no era una esfera metálica de plomo, sino que tenía una forma más o menos parecida a las balas de ahora, o sea, una ojiva, y al dispararse la parte de atrás de la bala se dilataba y se pegaba al tubo del cañón del mosquete, y eso le daba, por supuesto no habían gases que se escaparan entre la camisa del tubo y la bala, y por lo tanto la fuerza expansiva de la pólvora al estallar se aprovechaba enteramente, y esas balas tenían más alcance. En definitiva, se trata que en vez de tener un alcance de unos 100 metros, tenían 300 metros más o menos. Pero al final la táctica era la misma: dos hileras de hombres disparándose, y de repente una de ellas, viendo si los otros estaban empezando a desmoralizarse, empezaban a vacilar las líneas o tenían más baja, un ataque a la bayoneta. Pero fíjese qué curioso que en la Guerra de Secesión Americana se hizo una investigación, los doctores militares, las heridas o muertes por bayonetas fueron poquísimas. Normalmente era la fusilería y el tiro de cañón. Así que cuando veas esa película en que se ven unas explosiones en el suelo, son mentiras. No era así la cuestión. En otros casos se disparaba una bala de mortero, que era una esfera de hierro hueca con pólvora y con un fusible, que ustedes pueden verlo en algunas películas, que cae y queda todavía el fusible como un cohete que no le prende la mecha, y claro, al explotar esta cuestión disparaba fragmentos metálicos para todos lados, y eso es lo que se llama el shrapnel en literatura militar, es los fragmentos de... Bien, pero en fin, volvamos a Clausewitz. Clausewitz estudia todo esto y desarrolla una serie de principios, como por ejemplo esto de la concentración de fuerza en un punto, y su manera de ver la guerra entonces es totalmente fría. No hay aquí un evangelio sobre hay que terminar con la guerra o cosas como el estilo. Simplemente se dedicó a ver cómo funcionaba la cuestión en la realidad, en las relaciones entre las naciones. Y de ahí se parece bastante, y aquí vamos a ir a una pausa, a Maquiavelo, y al cual vamos a ir ahora, que él se dedicó a estudiar cómo funcionaba la política en la realidad, en vez de simplemente hacer una agenda valórica acerca de cómo debiera ser en un mundo ideal la política. Vamos al otro pensador duro que llamé. Hay muchos otros pensadores duros, pero este es particularmente duro al punto que incluso el calificar
de maquiavélico a alguien significa casi se asocia con la maldad, a ese nivel. Niccolò Maquiavelo nació en 1400, desde el siglo XV, en pleno Renacimiento, la madurez del Renacimiento italiano, 1469, murió en 1527, fue diplomático, político, él participó en cuestiones políticas entre estas ciudades independientes, que eran estados independientes que había. Italia no existía propiamente tal. No existía Italia, existía un montón de reinos y ciudades y repúblicas y principados y qué sé yo. De repente era campo de batalla, lo que ahora llamamos Italia, de grandes potencias, España, Francia, disputándose la soberanía. Bueno, él fue un hombre, un filósofo, un historiador, un humanista. Se llamaba humanista en esa época a personas que, como Nicolás Maquiavelo, tenían sapiencia o conocimiento sobre bastantes cuestiones, historia, literatura, un poco lo que en el siglo XVIII se acuerdan que hablamos de los filósofos, que eran personajes que no eran filósofos propiamente tal, no necesariamente, pero se llamaban filósofos los que participaban, a los que ahora llamaríamos intelectuales. Bueno, en esa época se hablaba de los humanistas, y él se le considera el padre de la ciencia política moderna porque es, quizás, si no sé si el primero realmente, pero el que con más claridad, más desnudamente estudia cómo es esto del poder, quién es el que tiene el poder, cómo lo consigue y cómo lo conserva, y el libro clásico de eso se llama, como ustedes saben, El Príncipe. En cierto sentido, El Príncipe, que fue escrito dedicado a un príncipe, digamos, a un gobernante, creo que a uno de los ¿cómo se llaman estos tipos? Ya me voy a acordar. Personajes políticos de la época. Él describe, es una especie de texto donde él escribe cómo es la cosa, cómo funciona la política, y por lo mismo funciona como una especie de devocionario de cómo conservarse como príncipe, cómo manejar las relaciones con los demás para mantener y acrecentar y no perder el poder. Y de ahí que, tarde o temprano, especialmente por parte de aquellas personas que no son capaces de pensar mirando las cosas como son, sino que siempre están soñando y haciéndose fantasía, entonces convirtieron el término maquiavelismo en algo negativo, algo así para caracterizar a un político sin escrúpulo. Pero la verdad es que cuando Maquiavelo describe a un político haciendo lo que tiene que hacer para mantener el poder, está describiendo por definición a una persona que no puede tener escrúpulo. Tener escrúpulo significa tener cierta resistencia a hacer ciertas cosas, y si uno es político y tiene resistencia a hacer ciertas cosas, no puede sostenerse como político. Ustedes lo pueden ver sin necesidad de que haya puñaladas ni balazos en la política actual en Chile, cuando la gente del Partido Socialista y otros de la nueva mayoría vieron que la candidatura de Lagos no iba a cobrar vuelo y que sí la estaba cobrando en ese momento, la de Alejandro Guillé, ellos liquidaron a Lagos, simplemente. Siendo Lagos quien es, un hombre importante de ese partido, fue presidente de Chile, una tremenda figura, un estadista, como se dice. Pero lo liquidaron, hicieron lo que tenían que hacer, no tuvieron escrúpulos. Así que no es un problema de Maquiavelo, es un problema de cómo funciona la política, y él la ve desnudamente. Él describe conducta inmoral, como la deshonestidad, como matar inocentes, como cosas, en esa época además, normales y efectivas en política. Como ustedes saben, en los reinos islámicos y otros, cuando alguien llegaba al poder, se encargaba rápidamente de liquidar a los hermanos, muchas veces, porque esos hermanos podían constituirse en foco de algún tipo de rebelión en alguna provincia, en algún sector del imperio. Algunos podían, digamos, agruparse alrededor de la figura de uno de los hermanos y decir que este era el que debía ser emperador, y podía haber una guerra interna. Entonces, normalmente los mataban a todos. Especialmente ocurría esto en el Imperio Turco. Los hermanos estaban condenados a la muerte. El que ganaba se la llevaba toda, digamos, para casa. Entonces, eso era normal en esa época, y no es que él esté avalando nada, él simplemente observa cómo son las cosas. Ahora, ese tipo de intelectuales duros no son muy simpáticos, no son muy populares. Las personas que examinan las cosas así desde arriba y sin hacer, sin poner el ojo en blanco, se convierten
desde el punto de vista del lector ingenuo, en personas malas. Personas incluso que están enseñando cómo hacer el mal y dando recomendaciones malignas para los tiranos, para ayudarlos a mantenerse en el poder. Así es que, no, pues, él simplemente es un hombre que vio cómo funcionaba la política. No crean ustedes que Maquiavelo escribió sobre el príncipe, escribió un montón de otros libros, el que algunos incluso pueden parecer bastante más interesantes. Escribió uno que se llama Discurso sobre los primeros 10 libros de Tito Livio, que era un historiador romano. También se le llama Los Discursos, nomás para cortar el título, que es una discusión sobre historia clásica de la Roma antigua, de la Roma inicial, republicana, pero pues puesto con una serie de asuntos más contemporáneos de la época de Maquiavelo. Después tiene otros libros que se llama, por ejemplo, Discorso sopra le corse di Pisa, un montón de cosas, pero el libro que lo convirtió en un ícono de las ciencias políticas es ciertamente el Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe, casi uno dice el Príncipe y automáticamente dice el Príncipe de Maquiavelo. ¿Quiénes son los pensadores que hacen el complemento, que son el opuesto? Bueno, ahí tenemos el caso más extremo de pensadores que no son duros, sino que son evangelistas, más bien son los utopistas. Los utopistas son el tipo de personas o intelectuales que describen el mundo tal como les gustaría a ellos que fuera. Y hacen un plan, así, el mundo debería ser así, así y asá. Y como no es casi nunca así y asá, se enojan mucho. El filósofo Hegel se reía a grito, bueno, no sé si a grito, pero se reía mucho de estas personas, decía él, que pretenden darle lecciones a la historia, en vez de ser uno el que aprende las lecciones a la historia, pretende darle lecciones y decirle cómo debieron haber sido las cosas. Eso es una manera muy ingenua de pensar, y es una manera muy peligrosa de pensar. Los pensadores de este tipo, los utopistas, los creadores de utopías, los que promueven evangelios y devocionarios y quieren imponerle al mundo sus ideas, terminan convirtiéndose en los peores tiranos. Yo creo que uno de los ejemplos clásicos de esto, aunque no era pensador por lo demás, es Robespierre, el famoso El Incorruptible. Robespierre, con el cual termina en cierto sentido la Revolución Francesa, un hombre que quería hacer una república de la virtud. Piensen ustedes lo que significa eso. O sea, quería que los hombres se comportaran de acuerdo al concepto que él tenía de la virtud, que era un concepto bien así como ascético, donde la gente portándose bien en su casa, en todas partes, nada de... Y para intentar instaurar esta república de la virtud, lo que efectivamente instauró fue el terror. Y en el lapso en que él estuvo en el poder, dirigiendo el Comité de Salud Pública, como se llamaba, él cortó más o menos unas 2.000 cabezas. En un momento dado la guillotina no daba abasto cortando cabezas, porque cuando usted intenta imponer la virtud y se pone un rasero muy alto, por definición prácticamente todo el mundo está por debajo de ese rasero, pues. No cumple, no da el ancho para ese parámetro de virtud, y se convierte primero en sospechoso y después en enemigo, como dicen los marxistas, enemigo objetivo del socialismo. En este caso era enemigo objetivo de la República de la Virtud, y hay que cortarle la cabeza rápidamente. Son peligrosos estos personajes porque son fanáticos a su vez porque estas ideas utopistas son simplistas, no toman en cuenta la naturaleza humana, la naturaleza de las sociedades, como son las cosas, a la Maquiavelo o a la von Clausewitz, y como resultado de esto tratan de imponer finalmente a la fuerza. Primero tratan de convencer, y luego, si tienen poder, tratan de imponer a la fuerza por el bien superior de la humanidad. Ellos funcionan mucho en abstracciones generales. Ustedes, si escuchan algunos... Bueno, en este momento en Chile son tan rascas generalmente los candidatos que ni siquiera nos ofrecen alguna utopía que abstracta, sino que simplemente una cosa cantinflera.
Pero estos políticos o estos pensadores que proponen mundos maravillosos son peligrosos. Nunca lo olvide usted esto, porque especialmente si tiene hijos adolescentes, que son los que primero caen en estas teorías abstractas sobre la virtud o sobre cómo debiera ser el mundo para que fuéramos todos iguales, o fuéramos todos solidarios, o fuéramos todos como hermanos, y no hubieran desigualdades, no hubieran cosas terribles. Pero para lograr esos mundos maravillosos que no son logrables, se pasa por la matanza o la represión. No cabe otra forma, no cabe otra manera. Finalmente esos sueños maravillosos terminan en las peores pesadillas. Es por esa razón que quise hablar hoy día de Maquiavelo y especialmente de von Clausewitz, que usted probablemente no lo conocía, por este motivo de que hay que curarse de espanto de estas teorías utopistas maravillosas, leyendo a los Carl von Clausewitz, leyendo a los Maquiavelo y leyendo a otros pensadores más modernos que ayudan a echar abajo todas estas fraseologías que no significan nada. A mí me hizo sentido esa manera de pensar, analizando a fondo, hasta donde uno pueda, el sentido que pueda tener, si es que lo tiene, de estos términos genéricos, por un libro que leí hace millones de años. Estaba en la universidad, era un cabro chico, tendría 17 años o 18, y llegó un libro a mis manos de un filósofo, de un profesor de filosofía de esa época que hacía clase en el pedagógico y se llamaba Ribano. Juan Ribano, creo que terminó su carrera y ya murió en Alemania, y escribió un librito que lo tengo y lo guardo como un hueso santo, que se llama Contrasofistas. Y él analizaba los sofismas propios de esa época, los sofismas que uno escuchaba en los pasillos de la universidad, que escuchaba en boca de los teóricos, o lo que él llamaba simplemente sofistas. O sea, ustedes recuerdan que de dónde viene el término sofista, viene de la antigüedad clásica. Sofistas eran los tipos que a cambio de un emolumento podían demostrar cualquier cosa. O sea, manipulaban el lenguaje y los conceptos de tal manera que usted podía demostrar blanco o negro según quién paga. Un poco como un abogado, si ustedes quieren, una cosa así, pero con un tinte filosófico para darle más peso a lo que se estaba diciendo. No, pues señores, hay que examinar esas frases, mientras más genéricas y más voladas y más emocionantes, tenga más sospecha. Ese libro, Contrasofistas, si usted lo encuentra en alguna librería de viejo en San Diego, creo que el hermano del filósofo es un librero. Me parece que el señor Ribano, que tiene o tenía una librería de segunda mano en San Diego, es pariente, no estoy seguro, pero busque por ahí este librito, realmente un librito que debiera leerse en el colegio y ampliarlo un poco, porque por lo que yo recuerdo, normalmente Ribano se concentró en los sofismas que venían, por así decirlo, de los sectores que él ya habría llamado, porque era un hombre de izquierda, habría llamado burgueses, pequeños burgueses. Pero es válido igual su postura de examinar con cuidado lo que nos están diciendo, esas frases que suenan tan bien y que le ponen a la piel de punta, la piel de gallina, porque generalmente son cuentos de hadas. Y ese ejercicio de examinar siempre lo que a uno le digan, y no aceptar así como que fuera moneda de cambio, así como uno acepta una moneda y ni la mira, uno supone que la moneda es legítima, uno no puede aceptar cuando uno le dicen vamos a luchar por la justicia, pero exactamente entender bien qué es lo que es justo o injusto, o cuando le tratan de hacer creer que la justicia es igual a la igualdad, le tratan de pasar gato por liebre. No, son lo mismo, de hecho son exactamente lo contrario. No hay nada más desigual que la justicia, porque justicia significa que cada cual reciba lo que se merece, y todos nos merecemos cosas muy distintas y por lo tanto desiguales. Ven ustedes que si uno examina un par de jugadas para adelante, las cosas empiezan a caer. Así es que vamos ahora a una pequeña pausa, creo, y luego vamos a continuar con Álvaro, que debe haber llegado ya, y dejamos entonces como tarea para la casa que encuentren y busquen en alguna parte este libro Contrasofistas del señor Ribano.